Jazz sin corbata, jazz sin etiquetas. Aquí comienza Holo Jazz, la fiesta del jazz. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Holo Jazz aquí en Radio Universidad de Chile junto a Arturo Pozo aquí a mi lado. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contento porque hoy día vamos a tener un programa que lleva por nombre, un nombre que tú le diste recién y está muy bueno, Los rollos de la fotografía hoy día. Programa que bautizado fue por Arturo Pozo aquí. Bueno, estamos muy felices porque tenemos muy buenos invitados para hablar de este fenómeno de la fotografía en el jazz, en la música, ¿cierto? Que ha sido permanente. Creo que Arturo, ¿a cuántas exposiciones has ido tú de fotografía de jazz desde que estamos aquí en Holo Jazz? Bastante, ¿o no? A mucha fotografía, incluso había un sitio web que ya no, en los tiempos del diplomado, el 2007, ¿te acuerdas que había un sitio? Claro, de veras. Que era dedicado solamente a fotografía. De hecho, se vendía fotografías de músicos de jazz chilenos, que desapareció desde ese año. Claro que sí. Han habido muchas exposiciones. Y yo recuerdo que era fotos. difícil conseguirse antes fotografías de jazz. Tú tienes algunos pósteres en tu casa de esos que yo una vez compré en el mercado persa allá en España, en Madrid, porque había pocas fotos y las fotos que llegaban en general fotos norteamericanas de póster que eran difíciles de adquirir, pero hoy día hay un gran imaginario construido de la fotografía en Chile sobre la música y tenemos con nosotros de invitados a tres de los artífices de gran parte de ese imaginario. Son tremendos fotógrafos y vamos a partir por quien es nuestra primera invitada, gran amiga por lo demás de muchos músicos, como generalmente son los fotógrafos, están muy cercanos a los músicos. Ella es fotógrafa de muchos medios, ha sido, pero la tercera es su casa, digamos. Es mi casa, es su casa hace años. desde hace mucho tiempo, de muchas de las revistas. Así que muchas de las fotografías que ustedes han visto en las revistas del diario La Tercera son de ella. Y bueno, vamos a estar conversando de toda su actividad y sus proyectos con nosotros. Marcela González, bienvenida a Holo Jazz. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti por las buenas fotos que tú haces y también tenemos dos de los más distinguidos exponentes de este arte o de esta actividad o profesión. Ahí vamos a ver cómo podemos definir todo esto del mundo de la fotografía. Con nosotros también está quien ya lleva un montón de tiempo en la fotografía, como muchos años, vamos a preguntarle cuánto. Él ha tenido muchos premios, también vamos a estar conversando de todas estas actividades fotográficas a nivel internacional. Y sabiendo un poco de todas sus conexiones, él es un colaborador de una importante medio del jazz a nivel mundial, que es All About Jazz, que ustedes pueden buscar ahí en internet. También es miembro de una asociación mundial de fotografía, que es la Jazz Journalism Association, con sede en Nueva York. Y bueno, vamos a saber de él y de su interesante perspectiva de esto. Con nosotros Pablo Reyes. Bienvenido, Pablo, aquí a Holo Jazz. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Arturo. Muy contento de estar acá con dos grandes amigos además y colegas en esta afición de la fotografía del jazz, así que muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar este momento que es tan interesante. Yo creo que nuestros auditores van a poder también apreciar el pensamiento que hay detrás de la fotografía, porque no solamente la imagen, es también toda una forma de ver el mundo visual. Y bueno, también tenemos que dar la bienvenida a quien te acompaña y que es importante figura también, porque ella es dueña de un patrocinador muy importante para muchos de sus proyectos de fotografía, que es Estudio Alquimia Fine Arts, y está con nosotros también Marisol Rojas. Bienvenida, Marisol, a Holo Jazz. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y tenemos la fortuna también de tener a uno de los fotógrafos también con mucha actividad dentro del circuito, con muchos proyectos interesantes, también con exposiciones. Él está residiendo en Valparaíso hace ya un tiempo atrás, aunque es de Santiago, pero es un fotógrafo con larga trayectoria en el ámbito de la fotografía, no solamente de jazz, pero de la música. Y está con nosotros también Dago Ulloa. Dago, bienvenido a Holo Jazz. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de tus palabras y también muy contento de estar con estos grandes fotógrafos que la vida nos ha juntado en algún escenario por ahí, compartiendo con grandes músicos y
que son grandes fotógrafos. Así que muchas gracias por la invitación. Yo lo que pienso, y te lo quería preguntar, es que ¿qué es lo que mueve a los fotógrafos? Porque uno ve, uno cuando va al telón y eso va a conciertos, ve mucha gente sacando fotos, obviamente, ¿cierto? Con un celular, pero sin embargo hay algunos que son especialmente apasionados por esto y llegan a desarrollar ya una visión personal de la imagen y de la música. Y te quería preguntar, ¿cómo surge, por ejemplo, en tu caso, Dago, esta pasión por la fotografía? ¿Arranca desde el momento en que empezaste con la cámara fotográfica o venía de antes? ¿Llegaste por la música o por la foto al jazz? Yo particularmente me metí en el mundo fotográfico por la música. Ya. Yo de niño toqué instrumento, estudié 5 años música en el colegio, toco saxo, empecé tocando saxo soprano y después ya más grandecito empecé a tomar clases de música particular con Agustín Moya. Ajá. Que es un saxofonista, bueno, todos lo conocen en el mundo del jazz, lo que significa él para el jazz chileno, y que además es un buen amigo mío, un gran amigo mío. Y yo creo que me enfoqué particularmente en la fotografía de jazz por la música, por lo que siento por la música, por lo que me entrega la música y cómo vivo la música. Mira. ¿Ya? Y particularmente el jazz, que lo escucho desde niño. Entonces mi fotografía está reflejado como yo soy, lo que yo soy. En mi foto tú puedes ver lo que yo siento, cómo siento la música y cómo siento el jazz. El jazz es parte de mi vida. Mira, qué interesante, porque es una llegada como desde la música y en este Exacto. caso de la práctica musical. Exacto. Porque habitualmente uno también podría pensar, muchos fotógrafos son fotógrafos, pero más bien auditores de la música, como quizás probablemente sean la mayoría, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, tuyo, Marcela, ¿cómo llegaste a la fotografía? Primero, ¿desde qué tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a la fotografía? Pucha, yo en verdad primero estudié composición y arreglos musicales. O sea que también... Sí. Mira. Ya. No, terminé la carrera y después con Roberto Lecaros, papá, fue mi Ujú. maestro con trabajo Mira. por un poquito tiempo. Sí, de ahí, bueno, seguí incursionando en la música. Ajá. Y no... ¿Y la no fotografía llegó apareció fin. después, entonces? Sí, Mira. tuve un accidente, me quebré una mano ¿Ya? y me puse a ¿En estudiar serio? foto. Mira. Pero jamás pensé que iba a ser igual como de apasionante que la música misma. Mira. Y parte desde Sí. ahí, porque para los trabajos y todo, los más cercanos que tenía eran mis amigos, que en Ajá. ese caso eran todos Claro. muchos músicos. Ajá. Y para mí era fácil, para mí era súper fácil como plasmar en una imagen lo que iban sintiendo, Mira. como iba escuchando. Entonces para mí era como la tarea fácil que después se transformó en un vicio y como en pasión al final. Mira. Oye, qué interesante. Entonces, ustedes ambos comparten esa llegada desde la música, y la fotografía viene como a coronar un camino ahí. Sí. Un camino que me imagino sigue. Después les voy a preguntar qué sigue en la música para ustedes, si la retoman o en qué están. Y en el caso tuyo, Pablo, ¿cómo llegaste a la fotografía? ¿Y hace cuánto tiempo te dedicas a la foto? Porque también todos tienen larga experiencia. Mira, en fotografía desde el año 95, ya 22 años, Ya, mira. partiendo con fotografía análoga y después abandonando un poco la fotografía por algunos momentos por la resistencia de pasar a lo digital. Mira. En cuanto al origen, en la fotografía o la fotografía musical, bueno, somos coincidentes. Yo también estudié música durante el colegio, viví la disciplina de estudiar un instrumento, en mi caso el clarinete, con 4 horas diarias de estudio de escalas, todo eso. Entonces, de alguna manera eso te prepara, no sé, para sentir el ritmo de la música y de alguna forma poder anticipar en tus fotos los instantes que pueden ser más interesantes de una ejecución musical, en este caso el jazz. Ahora, ¿por qué la fotografía y después por qué la fotografía de jazz? Para mí la fotografía tiene que ver intrínsecamente con el propio ser. Es decir, la fotografía que yo hago tiene que ver después de un proceso de autoconocimiento. Para mí la fotografía es memoria, es poder rescatar instantes que quizás van a tener valor eventualmente 20, 30 años después de la captura.
Habrán distintas motivaciones para quienes hacen fotografías de jazz. Será la admiración por algún músico, será poder capturar algún instante en algún club, será dejar constancia de que se estuvo ahí, pero por lo menos para mí la fotografía tiene que ver con esa posibilidad de recuperar instantes. Y te lo digo para mí, siendo una persona que a los 22 años llega a Santiago, habiendo roto vínculos de distintos aspectos, y que eso de alguna manera significó poner distancia con mi vida y reconstruirme. Y que después de los años yo puedo poder tomar contacto con las fotografías de mi infancia y poder reescribir mi historia personal a través de fotos. Entonces, eso es como el significado que tiene hoy para mí la foto en general. Y la fotografía de jazz es plasmar el lenguaje del jazz. Para mí, lo que busco representar en las fotos es cómo músicos que no se han visto nunca en la vida suben a un escenario y son capaces de ejecutar una melodía, de armonizar en el instante. Es decir, la improvisación, cómo la podemos plasmar visualmente. Mira, ¿Sí? oye, sí, había una frase muy linda que lo vimos creo que en el Facebook de Dago, Sí. de Dago Ulloa, Sí. que dice: la fotografía es el jazz de los ojos. Y Claro. recién tú nos contabas antes de entrar que esta frase se debe a un gran fotógrafo de jazz norteamericano, Sí, William Claxton. Sí. Seguramente la gente ubica porque muchos de los libros que se venden así Sí. muy empastados y bellos de fotografía son de William Claxton. La fotografía es el jazz de los ojos. Correcto. Bueno, William Claxton es uno de los fotógrafos que yo sigo y estudio. Ujú. La fotografía en general, ya sea el género que sea, requiere mucho estudio, requiere mucha disciplina. No es tomar la cámara, apuntar y disparar, porque una cámara digital automática lo puede hacer todo, pero no es tan así, no es tan fácil Ajá. como se ve, ¿ya? Ajá. Hay mucho, como dice esa frase, de improvisación. O sea, lo entretenido de la fotografía de jazz en particular es que en mi caso estoy improvisando todo el tiempo. Todo lo que yo estudio, todo lo que yo veo, todas mis horas que paso detrás de un libro, mirando, porque uno educa el ojo. Ujú. Después tú lo llevas a la realidad, y eso tienes que improvisar, porque tú no sabes lo que va a pasar en el escenario, tú no sabes cómo se va a mover el músico, no sabes qué tipo de escenarios te vas a encontrar si estás en un festival, por ejemplo, qué tipo de luces te vas a encontrar y cómo te vas a enfrentar a esas luces. Si tú vas a hacer la fotografía a color o en blanco y negro, todo para mí es una improvisación todo el tiempo. Y es más o menos como se estudia o como llega finalmente el jazz, que tiene su 90% que es improvisación. Y en este caso William Claxton le dio en el clavo. Finalmente la fotografía en general es una improvisación de todo el tiempo. O sea, tú todo lo que estudias en algún momento ya lo tienes que sacar y tienes que pensar en el momento, tienes que encuadrar en el momento, tienes que componer en el momento y sacar tus sentimientos del momento. O sea, acá, por lo menos en mi caso, a mí la música y el jazz en particular me mueve. Ajá. Me mueve. De hecho, una de mi exposición que hice, que se llama, de hecho, justamente Sentimiento Jazz, que es que yo reflejé lo que yo sentía en unos ciclos de jazz que yo fotografié en Valparaíso. Entonces, en general, la fotografía para mí es una constante improvisación en todo ámbito, ya sea en el género que sea, ya sea jazz, street, documental, Claro que lo que sí. sea. Tú te encuentras con las imágenes y tienes que saber resolverlas. Mira, qué interesante. Yo creo que ahí, bueno, en la relación con la improvisación, se improvisa siempre sobre algún código previo, alguna base, que es un estándar, por ejemplo, en el caso del jazz, muy frecuente. De modo que esos estudios y toda esa parte formal, digamos, y más estructurada, parece que después se hace tambalear un poco con la improvisación. Y en el caso tuyo, Marcela, tu fotografía, me llamó la atención de ambas palabras de ustedes, que hablan de expresar algo como del alma, ¿cierto?, en la imagen. Para una persona que no sabe mucho de fotografía, parecería que la fotografía es más bien como tomar a lo que está, ¿cierto?, a lo que está fuera de la cámara, y la cámara lo captura y lo que queda es en realidad el objeto que está ahí. ¿Cómo
Y suena muy interesante también entonces esta propuesta de que en realidad hay algo del propio fotógrafo que aparece en la imagen. En tu caso, ¿cómo aparece ese ser tuyo en la imagen y qué le podríamos decir a esa persona que tiene la imagen o la idea de que en realidad la cámara toma algo que está afuera y el fotógrafo es un mero disparador del obturador? No sé si la pregunta podría quizás tú, Marcela, ir por ese lado, no sé, ¿te parece? Sí, yo creo que, bueno, no sé, voy a hablar por mí, pero en general creo que la fotografía es comunicar. Uno comunica y siento de algo más abstracto, algo más conceptual, como que uno va comunicando constantemente y también ahí va la creación que uno hace ya con los referentes que uno tiene, con lo que va pasando en el minuto. Sí, yo creo que por ahí... En tu caso, tú también has jugado mucho con los formatos, buscando como una expresión a través de fotografías que no son tan, digamos, directas. Me acuerdo que tú mostraste una vez unas fotografías que tenían intervenciones con diferentes texturas. Algo has hablado también alguna vez del fotografado, en fin. Hay como búsqueda expresiva por ese lado. Sí, lo que pasa es que mi búsqueda siempre ha ido porque la foto no sea repetible, ni por mí misma. Ya, es lo único, me encanta la como la fotografía. improvisación. Sí, me encanta. No es repetible. O sea, amo la fotografía, pero lo único que no me gusta es que sea repetible. Entonces siempre he estado en esa búsqueda, como de ver elementos que ni yo misma las pueda repetir. Qué interesante, porque parecería que la fotografía, por definición, sería repetible, ¿no? Porque uno puede sacar copias de una fotografía. Pero está interesante tu búsqueda. Claro. Qué bonito. Entonces, claro, hace años que estoy como en esa búsqueda, cómo poder intervenirla, y desde ahí llegué hace súper poquito al fotograbado, en el cual después intervengo, y claro, yo creo que en mi caso la foto ya está más ligada al retrato. Ya. Como al retrato psicológico un poco del músico que está arriba del escenario. Claro que es sí. Lo que a mí más me llama la atención al final. Claro. Me parece que no sé si comparten conmigo, quizás la mayoría de las fotografías que uno ve de jazz son retratos, son como que es lo más visible siempre un músico tocando. No sé si, Pablo, tú nos puedes decir algo de eso. Sí, o sea, existe la tendencia actualmente, y lo podemos llevar, por ejemplo, a la competencia del Jazz World Photo, que lo conversábamos con Dago hace algunos minutos, en que si comparamos las fotos del tiempo en que se ha desarrollado el concurso, 5 o 6 años, parten siendo intensamente retratos, hasta que este año hay un vuelco en las decisiones o en los criterios del jurado para valorar otros aspectos de la composición, como por ejemplo fotos grupales. Ya, mira, interesante. Abandonando un poco el retrato, y para mí una foto que era excelente, que yo pensaba que era el primer lugar, este año obtuvo el tercer lugar, mira, siendo un retrato. Claro. Y el primer y segundo lugar eran fotos grupales. Entonces son como conceptos que van cambiando. Sí, el retrato tiene todo los aspectos de la representación, de la expresión, del sentimiento, y que son propios de la estética jazzística. Claro que sí. Y ese también un género de fotos que también he visto que hay en búsqueda, digamos, de fotógrafos de Estados Unidos, alguna vez lo he visto, de que también se han ido a veces a los detalles, a la fotografía de las manos del músico o del instrumento o de los cables como hay como búsqueda de desligarse un poco de esta gran impronta que hubo en los años, William Claxton, ¿no? Muchos retratos que fueron fundamentales de crear estas imágenes del ícono del jazz, pero se ha ido como buscando otra, o las manos de Billie Holiday. Claro, como que interesante esa búsqueda. Creo que una cosa muy interesante y que yo creo que todos suponemos, pero nunca accede uno tan directamente, ya que los tenemos acá, a todo lo que hay después que uno saca la foto, o el fotógrafo captura, ¿cierto?, con su cámara, viene todo un proceso para que esa foto llegue a un espacio donde uno la puede ver. Hablamos de las exposiciones, ¿cierto?, de las instalaciones, donde la fotografía hay que montarla, digamos, y este montaje tiene una serie de cosas, ¿no?, de experiencias de vida y también detalles de tipo profesional. ¿Es fácil o difícil montar fotografía en Chile? ¿Qué piensa usted? A ver, te hablo desde mi experiencia como impresor. Yo digo que soy de la idea de que
y seguramente la compartimos, de que la fotografía tiene que ser un objeto de arte, y en ese sentido tiene que propender a tener cierto nivel de exclusividad o de ser considerado como objeto. Es decir, la construcción o la materialización de la fotografía en papel, en un marco, adquiere mayor valor en la medida de que no sea una copia que puedan obtenerse infinitas reproducciones, y en ese sentido hay que ser como exigente en la calidad de impresión, el papel que se utiliza, todo eso. Lamentablemente en Chile, a nivel de exposiciones, no existen todavía desarrollados esos criterios. Y esa, por ejemplo, es una de las razones por las cuales yo no he expuesto en Chile. Es decir, porque no hemos llegado a acuerdo con los organizadores en el término de las condiciones en que tendrían que ser montadas las obras. ¿Ya? Entonces, para mí como impresor es importante, es decir, cómo se presenta. ¿Ya? Claro que sí. Entonces, eso yo prefiero no exponer en Chile en lugar de exponerla en malas condiciones. Claro que sí, mira, yo recuerdo haber ayudado a Gastón Sovino, por ejemplo, cuando hizo una exposición no hace mucho, ¿verdad? Ayudado a colocar los cuadros, y a veces yo digamos, me emocionaba un poco ver el esfuerzo del fotógrafo, porque no solamente sacó la foto, sino que tiene que estar ahí fijando la fotografía, muchas veces apurando los trabajos de las empresas que imprimen. Hay una serie de penurias, digámoslo así, entre comillas, que el fotógrafo vive, y entonces lo que dice Pablo es interesante, porque hay como un nivel que parece que, por lo menos desde tu punto de vista, no es el óptimo, pero aún así hay exposiciones fotográficas. En el caso tuyo, Dago, tú hiciste una exposición en Valparaíso, ¿cierto? Que Sí, es muy correcto. importante, Sí. que recorrió todo el trabajo que enorme que ha hecho Pablo Villalobos allá En Valparaíso. en Valparaíso, Sí. ¿cierto? En ese programa de la radio Valentín Letelier. ¿A quién tenemos invitado más, Pablo, para un programa venidero, hablar de ese CD que sacó muy bueno? Sí. Muy- Que las muy- fotos son mías, muchas de esas son en mías. ese CD. Mira, Sí. y cuéntanos un poquito, el Sentimiento Jazz se llamó esa exposición en Valparaíso. Sí. ¿Cómo fue, por ejemplo, la experiencia de montar esa Mira, exposición? finalmente la exposición es como parir un hijo, ¿eh? Así como así Claro. lo puedo definir. Bueno, la exposición nació casi, lo pensamos con Pablo más o menos cuando llevábamos ya casi 3/4 del ciclo en el año. Ajá. Ya yo entré a los ciclos más que nada como un espectador, porque me apasiona el jazz y me gusta mucho. Hay músicos chilenos que me gustan mucho lo que hacen, y fui como un espectador con mi cámara. Pero esto se fue transformando durante el tiempo, y empecé a ver que tenía imágenes que me gustaban mucho. Y me di cuenta que lo que estaba fotografiando, como te decía al principio de la entrevista, que era lo que yo sentía. Es como yo siento el jazz, es como yo siento la música en realidad. Y quise hacer bueno, son retratos, pero para mí no son simples retratos, sino que yo trataba de mostrar la emoción, el sentimiento que tiene el músico, que yo alguna vez también lo viví. Yo no soy músico profesional y tampoco soy jazzista, pero sí intenté serlo alguna vez. Ya por eso lo estudié, y entiendo un poco cómo se construye el jazz armónicamente. Entiendo, no soy un profesional en el tema, pero sí entiendo la estructura del jazz. ¿Ya? Entonces yo capturaba casi siempre, el 99% de las imágenes son cuando el músico está ¿cuánto se llama? Está en su punto más alto de improvisación. Y bueno, volviendo al tema de la exposición, Claro. que ya cuando llegamos, como te digo, a las 3/4 partes del ciclo, a mí se me ocurre la idea de poder exponer eso que yo Claro. sentía. Y como bien dice Pablo, quizás no tenemos todos los medios, porque finalmente todo se traduce en dinero. Claro. Para poder exponer, para poder imprimir en una buena calidad, hay que tener recursos, Ujú. ¿ya? Y lamentablemente en Chile el arte no es nada nuevo lo que decir, no tiene mucho apoyo en ningún área del arte. Somos un país lamentablemente pobre hacia el respeto del arte y el apoyo del arte en general. Y en la foto yo creo que más aún. Ujú. Yo creo que quizás la música tiene un poquito más de apoyo, tiene más ventana, la fotografía no. Pero sí, igual lo quise hacer, traté de hacerlo de la mejor forma, con recursos totalmente míos. Ujú.
También traté de buscar buenos papeles, como dice Pablo, es un experto en el tema. Conoce mucho de las tintas, de los papeles libres de ácido, de tintas vegetales, porque tampoco no es llegar a imprimir una fotografía que para nosotros es arte. En cualquier cosa, en cualquier papel, tenemos un respeto hacia nuestras imágenes. Yo creo que el respeto es fundamental hacia nuestras imágenes. Como bien decía Pablo, estoy totalmente de acuerdo con él, con lo que dice. Pero a pesar de eso, yo igual me atreví. Quise hacerlo porque no me quiero morir sin... No, y además estuvo muy bueno tu montaje, ¿sí? Eso resultó bien. El tema es que cuando hablamos de empresas que quieren exponer tus fotos, empresas que cuentan con gestores culturales, sin embargo, igual quieren abusar del trabajo del fotógrafo para hacerlo al menor costo posible. Es decir, te traspasan a ti, como pasó en este caso, y que tú lo hiciste y resultó una muy buena exposición, pero con tu esfuerzo. Exacto, es decir, no solamente el esfuerzo de crear la foto, sino que también elaborar una exposición, siendo que son otras personas que están usando tu trabajo. Mi trabajo, claro. Y bueno, lo hice, como te digo, a pulso, pero lo traté de hacer lo más profesionalmente posible. También, como te digo, me preocupé de usar un buen papel, un buen marco, una buena impresión, tratar de hacerlo de la mejor calidad posible en cuanto a mis medios, ¿ya? Entonces, yo creo que resultó muy bonita. Tuve el apoyo de mucha gente, de familia, del propio Pablo, que me ayudó a conseguir el espacio, de la difusión en la radio, de Valentín Letelier en Valparaíso, que se escucha mucho y tiene un programa muy interesante de jazz, que se escucha mucho en Valparaíso. En Valparaíso hay mucho jazz, hay muchos músicos buenos también. ¿Hace cuánto tiempo vivís en Valparaíso? Hace 7 años más o menos, 7 años, aproximadamente, sí. Y tengo muchos amigos músicos allá, José Moraga. Tengo ahí mi bandilla de música. Qué valioso, porque en realidad el fotógrafo tiene doble mérito. O sea, además de sacar la buena fotografía, se preocupa del montaje. Lo que vemos al final tiene mucho que agradecer al fotógrafo, mucho más allá incluso de la cámara y de lo estético de la, claro, ¿cierto? Porque hay un trabajo de factura ahí. Claro, aparte que cuando uno toma una fotografía, toma muchas decisiones también, como de luz, de color. Entonces, imprimir ese trabajo y que no salga eso, imagina, se pierde toda tu todas creación. esas decisiones, digamos. Al final las decisiones, porque al final, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí la luz interfiere mucho, o en la ironía que quiero hacer, o en la emoción que quiero. Entonces, que no salga así, o que los colores, los matices, es como imposible. Es interesante, porque yo creo que es muy importante que ustedes lo señalen, porque de alguna manera cuando uno como público, como espectador de una foto, reconoce, es bueno también saber qué es lo que debo reconocer, porque a veces uno da por sentado eso. Uno va a una exposición, ve la foto y dice, es buena o mala, punto. No reconoce también esa otra parte que está ahí. Es como el trabajo. Claro, te fijas, o sea, piensa que a lo mejor ese marco lo puso otras personas, o lo pusieron las instituciones que están ahí conectadas, ¿cierto? El lugar o la sala. Pero hay que pensar también, entonces, cuando uno vaya a ver una exposición, que es altamente probable en Chile, que todo lo que está ahí de la fotografía, prácticamente desde el papel para adelante, es el esfuerzo del fotógrafo. Y son meses de trabajo, o pueden ser años. Yo he visto exposiciones donde hay años de trabajo detrás de esa exposición, ¿ya? Claro que sí. Entonces es un esfuerzo muy grande. Ahora, lo que yo le digo a los músicos, ya que lo llevamos al jazz, a los fotógrafos, es que tampoco hay que tener tanta exigencia o exigirse tanto con el tema de las exposiciones. Y en esto, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de Herman Leonard, que comenzó su carrera como fotógrafo en Nueva York en el año 48, y recién en el 88 hizo su primera exposición en Londres, ni siquiera en Nueva York. Hartos años después de 40 años de trayectoria tuvo su primer libro y su primera exposición, siendo uno de los referentes y leyendas de la fotografía de jazz. Mira, es un trabajo bien paciente también, no apurarse a veces tanto, quizás. Arturo, tú querías decir algo, me parece. Yo quiero hacer una pregunta como público que ha ido varias veces a exposiciones, a galerías de fotografía. ¿Por qué motivo, si partiendo de la base que la fotografía es una obra de arte, una pieza musical lleva nombre, una pintura también, ¿por qué motivo los fotógrafos no le ponen nombre a sus fotos?
¿Por qué Pablo Reyes, tu Yo no le- fotografía? yo no le que pongo tú- nombre porque de alguna manera significa inducir el contenido. O sea, la fotografía es un lenguaje visual, es un estímulo a las emociones. Si yo le pongo un texto, aunque sean 3 palabras, induzco a quien está observando. Ah, mira, Ujú. lo quieres dejar un poco más abierto. ¿Y tú, Lo dejo Marcela, estás de acuerdo? Sí, súper de acuerdo, pero claro, sí. Sí. Yo siento que a mí las palabras me limitan, el lenguaje también, y por eso me expreso de alguna forma con la imagen, antes con la música. Entonces poner un texto, siento que las palabras son muy, Como que se como son rellena. muy fuertes. Claro, sí. ¿Y tú, Entonces- Dago? ¿Tú- Yo también, yo concuerdo con los colegas que existe eso de la subjetividad sobre la imagen. También es como tú la puedes apreciar, que quede también que quede ese trabajo para ti también como espectador. Y yo creo que la foto tiene que ser potente por sí sola. He visto que hoy en día también se usa mucho el recurso de poner música sobre una foto, en imágenes, pasándolas por una pantalla quizás, Claro. no sé. Ujú. Se está usando mucho eso de reforzar las fotografías con música y con texto. Pero yo creo que la fotografía tenemos que ser exigentes nosotros mismos como fotógrafos de que la imagen proyecte algo potente Por sí misma, por ya. sí misma, claro. Ujú. Pero la música para mí es la madre de las artes, es un bien personal. Yo creo que la más potente de las artes es la música. Y yo creo que los músicos tenemos, o sea, perdón, los fotógrafos tenemos que llegar a transmitir esa emoción al espectador a través de nuestras imágenes. Claro que Tenemos sí. que trabajar para eso, tenemos que exigirnos, tenemos que ser Ujú. buenos, tenemos que sacar nuestro sentimiento hacia afuera, que fluya. Claro que sí. Oye, yo me acuerdo cuando hicimos una exposición, o sea, no hicimos, yo en realidad no hice, pero yo hice un texto para una exposición que se llamó El Pozo de la Luz. Y de alguna manera es la luz la que habla en la fotografía. Y recuerdo esa exposición donde estabas tú, Marcela, La ahí. foto es luz. La foto es luz, la luz es tan relevante. Y ustedes decían que los fotógrafos se preocupan de la luz. A veces los conciertos, los iluminadores no siempre están tan coordinados con los fotógrafos, aunque debieran, Nada, me parece, ¿no? cero Debieran. coordinación. Sí, a veces nos juegan en contra, Sí, a veces mira. por el tipo de luz que tienen. A veces casi siempre. Siempre. Y es por eso que a veces también usamos el recurso blanco y negro. Claro, mira. Porque te facilita la gama, Ajá. te la reduce a grises. Entonces, tú una luz violeta, rosada, la puedes transformar en blanco Claro. o en gris. Entonces, componer en color es mucho más complejo. Claro, Y- por eso. Claro, por eso te digo, depende mucho de la luz que tengamos en el escenario, de los ángulos que tengamos en el escenario cuando son festivales. Es como yo voy a componer, es como Claro. yo voy a querer transmitir en mi foto. La luz, la fotografía ya es luz, todo es luz, Claro, tiempo, mira. luz y tiempo, eso es la fotografía. Pero volvemos cuando hablamos de improvisación, que finalmente te paras bajo un escenario a fotografiar al artista y no sabes con qué te vas a encontrar. Porque Claro, tienes que resolverlo ahí. nosotros llegamos como fotógrafos, llegamos como artistas a registrar algo. No tenemos ninguna coordinación muchas veces ni con la productora, ni con quien nos contrate, o a veces vamos porque tenemos ganas de hacer fotos, nada más. A mí me pasa mucho que yo Claro. voy a hacer fotos porque me gusta la Claro, fotografía, y porque y me porque gusta te el gustan jazz, los músicos, y porque claro. me gusta expresar imágenes. Pero es eso. Claro que Mira, sí. es tan importante lo que dicen respecto de la luz, que yo, por ejemplo, yo hoy en día evito hacer fotos en los clubes de jazz que hay en Santiago, Ujú. porque en general el trabajo que tienen de luz es muy poco favorable para la Claro. fotografía, para hacer buenas fotos, salvo circunstancias muy excepcionales en que voy a clubes. Y, por ejemplo, en mi participación en el Jazz World Photo de este año, Ajá. yo fui a ese festival en el Teatro Oriente, porque yo conozco el Teatro Oriente y sabía que iba a haber buena iluminación y sabía que iban a resultar buenas fotos. O sea, yo fui esa noche a hacer la foto para este Claro, propósito. claro. Y más encima me encontré con buenos artistas, me encontré con Esteban Stay y su banda, que son músicos que se entregaron en ese momento en el escenario y que ayudaron a construir esta imagen. Pero uno tiene que ir
y necesariamente para hacer buenas fotos depende de que se haga una buena producción, de un buen trabajo de iluminación. Claro que sí. Oye, yo quería ir a otro punto que también me parece muy importante, sobre todo en el mundo del jazz. Leía en la tarde de hoy día un texto de la Susan Sontag, que escribió un libro que se llama La fotografía, pero además escribió un texto chico que lo puso en otro trabajo, al mismo tiempo se llama Ensayo y Conferencia, de la fotografía, donde ella habla mucho de la fotografía y da como hartas características y cosas muy interesantes. Entonces, en una parte ella habla que la fotografía moderna, ¿verdad? Le confiere a los acontecimientos un estatus especial, o más bien confiere importancia a los acontecimientos, es decir, algo que es realmente importante es generalmente lo que uno fotografía, o se vuelve importante a posteriori de la fotografía. Muchos de los artistas y de los conciertos, yo pienso que la fotografía también como que los consagra, en el sentido de que si uno hiciera sencillamente la estrategia estadística, diría, bueno, un gran músico tiene grandes fotografías, tanto en cantidad de fotografías como grandes fotógrafos asociados, ¿cierto? Entonces, de alguna manera hay un vínculo muy fuerte en la construcción del circuito mismo de jazz. La aparición de las figuras de jazz se van haciendo, bueno, con la buena música, pero también por las imágenes que se van tomando de ellos, ¿no es cierto? Si uno ve la cantidad de fotos de los grandes jazzistas, son muchos más que las que son menos conocidos. Eso también les quería preguntar, cuando ustedes van a ver a los jazzistas o seleccionan lo que van a tomar, ¿eso cómo influye? ¿Prefieren tomarle fotos a los conocidos y menos a los desconocidos? O no sé, o ¿cómo lo trabajan eso? Hay regalones, tienen sus amigos, siguen a uno y no a otros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo eligen? Por ejemplo, tengo amigos, pero yo no soy groupie de ningún músico. Yo no voy a hacer fotos como fans. ¿Ya? Entonces yo voy desde el Festival de Jazz de Requinoa hasta el Festival de Jazz de Providencia, porque para mí lo importante es generar contenido en torno al jazz, claro, y hacer difusión de la escena. Y frente a lo que tú decías, la importancia de la foto, yo creo que en ninguna otra área musical más que en el jazz, la foto adquiere tanta importancia. De hecho, si tú le preguntas al público en general, que no está inmerso en el conocimiento del jazz como estilo musical, si conoce a Miles Davis, seguramente lo que va a conocer van a ser las fotos de él. Claro que sí. Aún sin haberlo escuchado. Aún sin haberlo escuchado. O identificar la música. Va a identificar la foto, pero no va a poder tararear ninguna melodía. Claro, claro que sí. Y regularmente el imaginario que tenemos del jazz es gracias a la imagen visual más que sonora, claro, casi. Claro. Y buena parte de esa imagen son construidas por los fotógrafos, porque el cine tiene algo, pero más en la fotografía, ¿no? Yo creo que somos un aporte al jazz en general. Ajá. Y en este caso al jazz chileno creo que somos un aporte, creo que de cierta forma pertenecemos al círculo. Sin duda. Creo que nosotros agradecemos mucho de los músicos y creo que ellos también agradecen lo que nosotros hacemos. Yo, como te decía anteriormente, yo tengo mis regalones también porque son amigos. Sebastián Jordán, que aprovecho de saludarlo, que me está escuchando. Mira, le mandamos un gran saludo a Choco. A Choquito, al gran amigo. A Agustín Moya también. Pero como te decía, creo que de cierta forma nosotros en esta etapa que estamos viviendo del jazz en Chile, también vamos a hacer historia, así como hacen historia los músicos. Nosotros también vamos a hacer historia porque vamos a dejar un registro en la historia del jazz, de la época que estamos viviendo. Este presente va a quedar registrado, este presente va a quedar en la historia. Alguien cuando nuestros nietos o los hijos de ustedes o míos, no sé, vean a las fotos, no sé, de cualquier músico chileno, de mismo Sebastián Jordán, cuando Sebastián Jordán tenga 80 años, o 90 años, se van a acordar de Sebastián Jordán cuando está en su mejor momento. Fíjate, y lo van a ver en imágenes. Es muy interesante. Yo conversaba hace un tiempo con Roberto Lecaros, el maestro, ¿ya? Y él me decía, fíjate que cuando nosotros éramos cabros, nosotros no nos sacábamos fotos, nadie andaba sacando fotos, me decía. Grandes presentaciones de jazz de los años 50, 60, claro. No quedó registro. Hay poca historia, ¿viste? Y porque nadie andaba con cámara, obviamente nadie andaba con un celular, ni selfie, no existían. Entonces me dice, ahora en cambio la fotografía es muy usual, lo cual está muy bueno porque se registra más. Y tiene ese sentido también en el caso de usted, porque mucha gente va y filma, ¿no? Y toma fotos de todo hoy día. Sí. Pero el trabajo de usted es como medio fundacional, en el sentido de que el circuito de jazz chileno se ha ido como
se le ha ido produciendo una cierta identidad gracias también al feedback de esa imagen que va y que aparece en los diarios, que aparece en los afiches, que aparece en los flyers, Claro. y circula, y son trabajos hechos por ustedes, digamos, Sí. ¿cierto? Entonces, si bien aparece como que podemos estar haciendo muchas críticas a las condiciones en las cuales trabajamos, yo creo que también hay que tener el espacio para reconocer las buenas cosas que se hacen, como es, por ejemplo, en mi caso, y lo festejé así en su minuto, la situación del Festival Chile Jazz, que yo creo que es el primer y único festival que tiene un fotógrafo y que después posteriormente lo asocia con una exposición. Sí, maravilloso. O sea, yo creo que eso es el estándar que debiera tener cualquier festival que quiere tener una presencia, que quiere tener una amplitud de lo que sucede en sus escenarios a otros niveles. Yo creo que esos son gestos que son valorables. Valorable, totalmente. Bueno, y de hecho la exposición esa de los 100 años de jazz en Chile, que sacó también un fascículo, ¿cierto? Un pequeño libro, Catálogo. Ujú. un catálogo donde ellos registraron prácticamente como una especie de libro de familia, ¿cierto? Un álbum familiar de toda la gente importante o relevante, no todos porque eran muchos más de los que cupieron en el libro, pero también tenía sentido como de 100 años y hacer un recuento fundacional, era como una conmemoración ya de una historia que ya, digamos, está bastante más consolidada que hace, no sé, los 80, ¿no? Hoy Ujú, día hablamos sí. de 100 años de jazz prontamente a cumplirse. Entonces, interesante aspecto. Y tú, Marcela, has trabajado otra cosa que yo quería también abordar, que es como tu acercamiento más hacia el fotograbado, y tú decías que querías que la foto fuera única. Y yo quería ir por ese lado, por dos lados, digamos. Uno por el lado estético, casi como de arte visual o pictórico con la fotografía, en que también la fotografía ha fluctuado un poco ahí porque hay fotógrafos como Peter Whitkin que ha intervenido en las fotos así con óleos, con ese fotógrafo que saca muertos y le saca fotos a los muertos, qué sé yo, Joel Peter Whitkin, pero por otro lado también el tema del derecho de autor, digamos, que muchos fotógrafos tienen sus fotos y en esta vorágine de fotos que circulan por internet, es tan fácil tomar una foto, ¿cierto? Y todos lo estamos haciendo, o sea, diariamente la gente toma fotos para cualquier cosa, tomo, corto, pego, Se la ¿cierto? roban. Y vuelan pedazos, borro gente que no Bueno, quiero, sí. y la transforma enteramente. También ese como problema, ¿no? Del derecho Es de que la autor, de la gente, autoría. yo Sí. siento que la gente piensa que las imágenes que están en Google se pueden usar para cualquier cosa. Bueno, el como- sistema lo permite porque Sí, claro. Claro. de alguna manera no hay ninguna cuarta pieza Entonces ahí, ¿no? llegan, toman y bueno. Sí, es complicado. Yo creo que Pablo, tú debes saber más como del derecho a imagen, porque siento que es como bien ambiguo. Como el derecho a imagen, el derecho a autor. que Claro, ahí son- tenemos la confrontación, uno, el derecho de propiedad que le corresponde al autor de la fotografía, independiente de lo que digan, por ejemplo, los contratos o los derechos de uso de Facebook o de Google. La fotografía siempre va a pertenecer al autor, al fotógrafo, y en eso involucra todos los derechos sobre la edición, la reproducción, la difusión de la obra. Es decir, nunca va a poder alguien pasar por sobre ese derecho de autor. Claro. Y por el otro lado, el derecho de imagen es la posibilidad de que tú puedas ser reproducido. Yo tengo fotos tuyas, Miguel, que tú a lo mejor ni siquiera sabes, todas en condiciones que son exhibibles. Normales. Ya, Pero tú ya. podrías decirme, oiga, pero ¿por qué tengo yo una foto? Claro. ¿Por qué una foto mía está en una exposición si yo nunca cedí mi derecho de imagen y se Claro. está Claro. reproduciendo? Ah, ya. Entonces ahí Ese también como el hay derecho de otro imagen. tema. Sí, Pero para sí, dejar claro. claridad de inmediato, nosotros normalmente lo que hacemos son fotografías que son hechas en un espacio que son para el público, Públicos. es decir, en un escenario. Claro. Ya, entonces, y no lo hacemos tampoco con fines comerciales ni con el propósito de poner una marca Claro. sobre la imagen de No se requiere la autorización, digamos, Claro, porque y es en un, ese caso- un evento público. En ese caso no afecta ni la vida privada del artista ni afecta el derecho de propiedad, que son los dos elementos que en Chile valen para efectos de reclamar sobre el derecho de imagen. Claro, porque con la pintura, por ejemplo, era mucho más difícil antiguamente copiar un cuadro de Van Gogh, que lo hicieron, ¿cierto? Pero ya era un poquito más trabajoso hacer la copia idéntica. En cambio, la fotografía es tan fácil, digamos, hoy día con la cuestión digital. Entonces, siempre está ese problema, ¿no? Sí, Que no sé si y- le ha pasado a usted que toman sí. fotos y aparecen en cosas que usted... Hay que aprovechar de pasar el aviso, que hay que tener un poco de respeto a algunos medios y productoras. No vale la pena dar nombres de nada, no es el caso ni el momento. De que tengan respeto por nuestro trabajo. Acá hay mucho tiempo de estudio,
hay mucho material invertido, las cámaras no son baratas, son muy, muy caras las cámaras que tenemos que usar para hacer una buena imagen, ya sea análoga o digital. Y hay mucha inversión de tiempo. Para mí el estudio es valioso, muy valioso y se merece un respeto. De todas Y maneras. que los medios, si quieren ocupar fotos nuestras, quizás no las vamos a vender, pero sí, por lo menos que nos pidan las fotos. Y yo he visto fotos mías publicadas en medios de prensa y en algunas revistas que la han usado sin mi autorización. Claro que sí. ¿Ya? De hecho, hace muy poco vi varias mías que pasaron por publicidad de los músicos. Claro, y Pero te no te me las piden. Es la única persona que alguna vez me pidió fotos y con mucho respeto, y le tengo un cierto de admiración, Íñigo Díaz, que apoya mucho a la música del jazz chileno, y él sí tiene un respeto hacia nosotros. Pero Claro que nadie sí. más de ningún medio ha hecho ese acto de buena fe. Oye, entre comillas, con Íñigo estamos ahora jurados de Pulsar, y yo encuentro que sería interesante que Pulsar tuviera, porque hasta donde entiendo no la tiene, la categoría de fotografía de música. Sí, tiene, ¿Ota? no como fotografía, la ¿No? tiene como disco, como el gráfica, arte- como el arte del disco. arte en el disco. Claro, pero en el disco sería interesante Sí. que hubiera una categoría para, Sí. Y que voy para a premiar postular el también, próximo claro, año. que se pueda, como fotografía, digamos. Ujú. Y ahí quiero ir a lo último que vamos a ocupar un poquito de minutos, es a este reconocimiento que tenemos sobre la mesa, que le vamos a sacar una foto para si quieren verlo mañana en Facebook. Vamos a subir el programa con la fotografía de este tremendo premio que es el obtenido por Pablo Reyes en este concurso internacional que se llama Jazz World Photo, que se realizó en la República Checa, en una ciudad que se llama Trutnov. Y donde obtuviste un importante lugar, y te felicitamos, por cierto, y agradecemos este Yo tremendo premio. cuando apenas regresé de Europa con esta tan buena noticia, dije tengo que compartirlo con Olo Jazz, porque ustedes, ya sea el año pasado, fueron los primeros en hacer difusión de que fui finalista, este año eran los primeros que estaban interesados en hacer difusión de que volví a viajar a Europa para recibir el premio, así que el principal agradecimiento es para ustedes. Qué mejor festejarlo con dos colegas y amigos, así que se une todo. Quiero aprovechar también de saludar a quienes me apoyaron en esta travesía por Europa, a Estudio Alquimia, por supuesto, a Marisol Rojas y a Patricio Rocha, a By Barcelona de Talca, que es uno de los auspiciadores para este viaje, Juan Tapia, María Elena Di Marco y Juan Pablo Tapia en Barcelona, Patricio Moraga, que es el encargado de las comunicaciones para este propósito, y Adita Aguilera, la encargada de Asuntos Culturales de la Embajada de Chile en República Checa. Mira, oye, pero un aplauso, démosle un aplauso a Sí. Pablo, que se lo merece. Y que Pablo nos Y ojalá, representó, y ojalá haya muchos más premios para todos los fotógrafos Sí, que están en maravilloso. ese trabajo. Oye, yo agradecerle, nomás estamos ya finalizando. Gracias, Marcela, por esta tremenda visita y Gracias aporte a al ustedes programa. por la invitación y por crear este programa que está Marcela muy González, sígala en La Tercera y en sus fotografías, que salen muy lindas además. Dago Ulloa, un tremendo honor tenerte acá, por muchas cierto. gracias por la Muchas gracias, invitación, me siento muy honrado, y que viva la fotografía y el arte. Pablo Reyes, ¿qué más? Muchas Felicitarte. gracias nuevamente. Y te vamos a seguir la pista por lo que viene, porque yo creo que vienen muchas Y la cosas. invitación a los demás fotógrafos que concurran también a estas competencias internacionales, tenemos mucho que hacer ahí. Oye, Eso. Miguel, le tenemos que hacer un capítulo 2 de este. Oye, va a haber de un capítulo 2, sí, vamos a hacer un capítulo 2, así que después le todas las pedimos a ustedes fotos. que nos orienten para hacer un capítulo 2. También agradecer a Marisol Rojas, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, los esperamos la próxima semana ya. El próximo miércoles estamos con Luz Cuadros. Sí, Luz Cuadros, Luz Cuadros, en la previa del gran concierto que viene el 17, con este disco, ¿no es cierto? Sí, Tremendo. queriendo el disco de Luz, sí, gran amiga, gran amiga. Eso, Tiempo Cero. Así que viene gran trabajo de Luz Cuadros, y hay circulando mucha gente preocupada de ese concierto. Así que los esperamos. Muchas gracias a todos por la visita hoy. Gracias. Que lo pasen muy bien. Ahora sí, Pablo. Ahora. Nos encontramos el próximo miércoles en Olo Jazz, con el jazz sin corbata.